Vamos a leer ahora la palabra del Señor, el texto de la palabra del mensaje. En esta mañana hemos leído el capítulo 19 de Mateo. Vamos a leer ahora de nuevo los versículos del 13 al 15. Mateo 19, los versículos 13 al 15. Dice así la palabra del Señor. Entonces le fueron presentados unos niños para que les pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no os lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén. Vamos a orar. Señor Padre nuestro, Señor, gracias por tu santa palabra. Gracias porque por medio de ella tú das vida. Señor, porque por medio de ello conocemos la verdad. Por medio de ella conocemos a tu Hijo Jesucristo, y por medio de ella tú nos edificas en la fe, nos santificas, Señor. Y, Señor, lo haces a los creyentes y lo haces al cuerpo de la Iglesia. Hemos leído tu santa palabra ahora y, Señor, queremos ahora venir a ti, Señor, para pedir tu bendición, para pedir que tu, Señor, palabra llegue a nuestra vida con la bendición de tu Espíritu Santo, para que, Señor, pues, podamos comprender bien tu palabra, pero también, Señor, tú muevas nuestro corazón, Señor, para guardarla, para amarla, y, Señor, para que ella dé buen fruto en la vida de todos nosotros. No permitas, Señor, te rogamos, que tu palabra caiga, Señor, en el olvido pronto en nuestras vidas, sino que ella dé buen fruto en cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Date gracias. Amén. Los creyentes reformados tenemos presente, tenemos claro lo que dice la palabra acerca de los hijos de los creyentes, que dice que los hijos son santificados en sus padres. Ahora bien, también es igualmente cierto que los padres, el matrimonio de los padres, es también santificado en los hijos. Es santificado en los hijos, porque los hijos de los creyentes, hay que recordar que, como dice la palabra de Dios, son simiente santa, es descendencia santa. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 14, dice que los hijos de los creyentes son santos. Entonces Dios los ha aceptado a ellos, Dios les ha dado la bienvenida en su pueblo y los ha santificado, los ha consagrado, los ha apartado para sí, son propiedad de Dios. Entonces vemos, son propiedad de Dios. El matrimonio también tiene responsabilidad espiritual para con sus hijos, una serie de responsabilidades, y una de ellas es también la de permanecer unidos como matrimonio en general, ¿verdad? Por causa del Señor, por causa del cónyuge, pero también por amor a los hijos. Si me preguntan que de dónde viene también este comentario, pues vemos aquí de la palabra de Dios misma. Porque el pasaje que hemos leído en Mateo capítulo 19, si leemos todo el capítulo, como hemos leído, se da a entender. En el capítulo 19, la primera mitad hasta el versículo 12, está hablando Jesús acerca del divorcio. Entonces hemos visto cómo, pues ahí se nos enseña que no es la voluntad de Dios que la gente se divorcie. El versículo 6 dice: así que ya no son más dos los que se han casado, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No es la voluntad de Dios, por lo tanto, que la gente se divorcie. Y si entonces la gente se divorcia por cualquier otra razón que no es por adulterio, por cualquier causa, entonces lo que hace es que los divorciados cometen adulterio si se vuelven a casar. Vemos, versículo 9 dice: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera.
y el que se casa con la repudiada adultera. Entonces, por tanto, la única razón, dice, es salvo por causa de fornicación, es decir, por adulterio. Es la única razón legítima, juntamente también con la de abandono del hogar, como vemos en 1 Corintios capítulo 7. Juntamente, pues, el abandono del hogar y el adulterio son las únicas causas, digamos, legítimas de divorcio. ¿Por qué? Pues porque son rupturas de hecho. De hecho, el matrimonio se rompe por medio de estos pecados, y entonces el divorcio se puede decir que simplemente es la constatación de este hecho. Y no solamente es la constatación, sino que también es el reconocimiento para que, pues, la parte inocente se pueda casar sin falta, sin que por su parte haya adulterio, porque ya ese vínculo ha estado roto también ante los ojos de Dios. Entonces, bueno, fijémonos cómo la reacción de los discípulos es, versículo 10, pues si es así la condición del hombre, no conviene casarse. Sí, pues cuando hay unos problemas tan graves, pues pero no ha habido, pues a lo mejor adulterio, o leves, o simplemente porque ya no me gusta, o porque ya no estamos a gusto. Pues si es así, no conviene casarse. Y vemos que Jesús no suaviza la palabra. Jesús no suaviza la palabra, sino que dice, bueno, pues que es así. Y que, pues, esta verdad solamente la reciben aquellos a quienes Dios se lo da, aquellos a quien les es dado por Dios. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, dice el versículo 12. Bien, es bueno ver las cosas en su contexto, ¿no? Es bueno ver las cosas en su contexto, porque este es el contexto del versículo 13 a 15, acerca de los niños. Entonces, a continuación viene el pasaje de la bendición de Cristo a los hijos, lo cual también está hablando de la familia, vemos. Entonces, fijémonos cómo viene a continuación del pasaje del divorcio, aquí en Mateo y también en el Evangelio de Marcos, no así en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas encontramos estas palabras en otro contexto. Entonces, en este contexto, en Mateo y en Marcos, hay una relación entre el matrimonio, ¿verdad?, y los hijos. Y se da, pues, claramente a entender que los hijos completan el panorama del matrimonio. Los hijos completan el panorama del matrimonio, que no hemos estado mirando solamente el matrimonio del hombre y la mujer, sino también a los hijos. Entonces el panorama es completo, ¿no? No hemos de quedarnos solamente con la pareja, si va bien, bien, y si después están los problemas, pues ahí están los problemas, sino también los hijos. Y entonces los padres han de siempre estar pensando por los hijos. Y no solamente entonces, pues, proveer para ellos materialmente, pero también proveer para ellos un hogar y también proveer para ellos espiritualmente. Entonces, bien, nosotros en esta mañana lo que vamos a hacer es, sobre todo, centrarnos en esto último. Pues los padres han de proveer también espiritualmente para sus hijos, porque es el significado de lo que vamos a estar haciendo hoy. Después del mensaje de la predicación vamos a tener el bautismo. Entonces esto es, pues, un compromiso solemne de los padres para con el Señor, para presentar a sus hijos, en este caso las hijas, ¿no?, Natalia, Daniela, al Señor, para que el Señor las bendiga, consagrándolas por medio del bautismo de una manera especial. Y bien, pues en estos versículos que hemos leído acerca de esta bendición de Jesús a los niños, la Iglesia cristiana a lo largo de los siglos, digo Iglesia cristiana en un sentido general, no centrándonos en una confesión o en otra, sino en general, ha visto en este texto una base cierta para
hacer lo que vamos a hacer a continuación, para el bautismo de niños, el bautismo de infantes, de los hijos de los creyentes. Y esto, bueno, también, como sabemos, nos podemos imaginar, es negado por muchos creyentes hoy día, ¿no? Creyentes bautistas que dicen que no, el bautismo solamente ha de ser reservado para gente ya adulta, suficientemente adulta. Y bien, pues estos creyentes bautistas son, se puede decir, la mayoría hoy en día, sobre todo en el contexto de los países, en España y los países de Sudamérica. Los creyentes evangélicos en su gran mayoría son, pues, en ese sentido, bautistas. Y bien, pues al oír esto, bueno, que aquí tenemos una base bíblica para el bautismo de infantes, pues seguramente van a responder: ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que dices aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué se está hablando aquí del bautismo? Aquí se está hablando de imposición de manos, como mucho, y de que Cristo bendijo a los niños, pero nada del bautismo. El bautismo, según ellos dicen, solamente es, pues, para los que ya son adultos o que conscientemente, pues, bueno, ellos hayan tenido previamente arrepentimiento y conversión a Dios y tengan una fe consciente en el Señor Jesús. Pues entonces, ¿cómo puede pasar esto, este texto, se puede basar el bautismo de los niños? Esta manera, pues, de razonar, en el fondo, es una manera de leer la Biblia, este pasaje, muy superficial, quedarse muy por encima de lo que dice la Biblia. Si meditamos en estos versículos, realmente, pues, vemos que hay esta base para el bautismo de los niños. Nos damos cuenta al considerar, pues, las divisiones principales de este pasaje. Primeramente, el deseo de los padres de que los hijos reciban la bendición de Jesús. En segundo lugar, el rechazo de los discípulos de Jesús a esto, a que sean, pues, bendecidos los niños. Y después, la reprensión que hizo Jesús a sus propios discípulos y la declaración que hace de que de los niños es el reino de los cielos. Bien, pues comenzamos viendo primeramente este deseo de los padres de que sus hijos recibieran la bendición de Jesús. Entonces, estos padres eran creyentes, creían en el Señor Jesús, creían en Cristo. ¿Cómo se ve esto? Pues se ve simplemente en que trajeron a sus hijos a Jesús para que los bendigan. Vemos aquí la marca, ¿no? Muchas veces se buscan, y es cierto, las marcas de un verdadero creyente. Bien, pues podemos hablar de esto también. Si uno tiene hijos, la marca de querer que Cristo también los bendiga a ellos. Si uno verdaderamente ha creído en Cristo, quiere eso también para su hijo. Por supuesto, no puede ser de otra manera. Es imposible que alguien que haya conocido a Cristo, que alguien que haya depositado en Él su confianza para la salvación, alguien que de esa manera haya recibido el perdón de los pecados y haya sido salvo, pues entonces que no quiera eso para sus hijos. Si entendemos lo que es estar sin Cristo, más aún, ¿qué es estar sin Cristo? ¿Qué es no tener a Cristo en la vida? Pues nos dice la palabra, estar sin Cristo es estar sin Dios y sin esperanza en este mundo. Estar sin Cristo es estar huérfanos. Uno puede tener padre, puede tener madre, pero está huérfano porque no tiene al Padre Celestial, no tiene a Dios como a su Padre. Estar sin Cristo es estar sujeto a todas las miserias de esta vida, a todas las dificultades y problemas de esta vida, y a veces, pues, tragedias de esta vida. Y estar entonces sin esperanza de que algún día estas miserias se puedan convertir en gloria, sino que estas van a continuar y que, pues, las vamos a llevar con nosotros a la tumba. Si acaso no van a continuar todavía más allá, para siempre. Estar sin Cristo es estar, como dice la palabra, muerto en delitos y en pecados.
no tener vida espiritual en sí mismo, sino pues estar muerto por causa de sus propios pecados. Estar en Cristo es estar bajo la ira y bajo la condenación de Dios. Porque quien no tiene al Hijo no verá la vida, dice la palabra, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan capítulo 3. Entonces, si uno es creyente, ¿quién va a querer todo eso para su hijo? Lo natural, ¿verdad? Es ya porque es un deseo de los padres, ¿verdad? Natural. De todos los padres, de dar lo mejor para su hijo. Pero si uno es creyente y conoce y sabe todo eso, pues el deseo suyo es que su hijo sea librado de todo esto y pueda conocer, por lo tanto, a Jesús. ¿Cómo va a querer, pues, todo lo contrario, la muerte, la condenación, ¿no? O simplemente ser indiferente a eso. Si uno, pues, está enfermo y de una enfermedad de muerte, y bueno, sabe que tomando un medicamento puede prevenir esa enfermedad a su hijo, no lo va a hacer, no le va a dar ese remedio a su hijo, por supuesto que sí, ¿verdad? Y a poder ser, no lo tomará él también. No va a tomar él ese remedio, esa medicina, por si él pues también pudiera sanar. Bien, pues aquí vemos entonces esto, que los padres trajeron a sus hijos a Cristo. Ellos habían creído en Cristo, habían sabido de Él, lo habrían pues visto hacer milagros, sanidades, habrían escuchado su enseñanza y habrían creído que Él es el Hijo de Dios. Y entonces vemos que ellos han tomado la molestia, tomaron la molestia de venir expresamente a Cristo, tomando sus hijos. No sabemos de dónde vinieron, pero tomaron esa molestia de llevar a sus hijos a Cristo para que Él los bendijera. Pero vemos que acompañara esa bendición con una imposición de las manos. Es decir, que acompañara esa bendición no fuera solamente, digamos, al oral, sino que también hubiera una señal, también hubiera un rito, ¿verdad? Ellos podrían, los padres, a lo mejor buscando la comodidad, pedido que lo bendijera a distancia, como el centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, dilo de palabra y serás sano, ¿no? Pues podrían haber dicho eso: bendícelos, cuando ores, pues ora por ellos, ¿no? Y bendícelos, ¿no? Pero no, ellos quiso que Cristo los tocara, que Cristo pusiera las manos sobre ellos y de esa manera los bendijera. Hoy día, en un cierto modo, eso no es posible porque Cristo no está presente personalmente. Entonces Él no puede imponer personalmente las manos a los niños. Pero ¿cómo puede entonces Cristo tocar a los niños para bendecirlos? Es por eso por lo que los padres creyentes traen los niños a Cristo para ser bautizados, porque quiere que Cristo los bendiga, que Jesús los bendiga. Quiere que Cristo les toque con su bendición. Quiere que Cristo, pues, cumpla lo que significa el bautismo. El agua los lava, pues que así Cristo los lave de sus pecados. Ellos quieren que Dios los adopte como hijos suyos y que no estén en este mundo como huérfanos. Ellos los traen para que Dios les dé nueva vida espiritual. Y todo esto es, pues, el deseo de los padres, ¿verdad? Cuando traen a los hijos al bautismo, de que Jesús los bendiga de esta manera. Bien, pues eso es lo que vemos en cuanto a la primera división, pero en cuanto a la segunda vemos el rechazo de los discípulos de Jesús. El rechazo. En el versículo 13 dice que los discípulos les reprendieron.
Evidentemente reprendieron a los padres, no pueden estar reprendiendo a los hijos, pero se da a entender en este texto, ya veremos más adelante como también lo que dice, da a entender que estaban también incluso enojados con los pequeños. Les enojaban los pequeños, les disgustaban los pequeños a los discípulos y que también los trajeran a Jesús. ¿Por qué? No vamos a pensar mal de los discípulos de Jesús. Pensando bien, en principio, por el celo que ellos tenían por Jesús. Y la Biblia dice que es bueno tener celo por Dios, pero ese celo ha de ser conforme a conocimiento, y ellos tendrían ese celo por Jesús. Y veían que él tenía, pues, entre comillas, mucho trabajo, que mucha gente venía a Jesús para que también, pues, Jesús los sanara o orara por ellos, ¿verdad? Había muchos enfermos, había muchas necesidades que tratar. Entonces, pues, veían a los niños. ¿Por qué va entonces a perder tiempo Jesús con estos niños? Si no necesitan que les sanen. Si estuvieran enfermos todavía, para que les sanen, ¿no? Pero si son niños normales, ¿para qué? Fijémonos, ¿no? Si apenas tiene tiempo para comer Jesús o para dormir. Entonces no se tiene que perder mucho tiempo con esos niños, no se tiene que fatigar con ellos. Vemos, estaba esta actitud protectora de los discípulos para con Jesús. Pero al mismo tiempo vemos, se estaba considerando que los niños no eran suficientemente importantes para que Jesús los tocara y los bendijera. Y que también no necesitaban pues que Jesús los tocara y impusiera esas manos. Entonces, bueno, que no eran suficientemente importantes. Eran niños pequeños, bien pequeños. Aquí la palabra puede denotar en Mateo y en Marcos la de niños, pues niños de una cierta edad. Pero también se utiliza en Lucas, en el pasaje paralelo, la palabra brefos, que es la de bebé. Un niño, un bebé. Entonces, bueno, pues no es suficientemente importante. ¿Qué hace un niño, un bebé? Un niño ni habla, ni razona, ni por supuesto que va a guiarse por sí mismo si le tienen que cambiar hasta los pañales, ¿no? Siempre ha de tener alguien encima que le dé de comer y que lo cuide hasta dentro de muchos años. Entonces, bueno, no se le consideraba importante, como hoy también día. Muchos no consideran, pues, a los niños importantes, ¿no? Los niños, antes de nacer, pues dicen que, pues eso, que se les puede quitar la vida sin problemas. E incluso, pues, llevando la misma lógica también al extremo, pues después de nacer, también se podría hacer lo mismo. ¿Por qué? Pues porque no son, según ellos, personas en sentido pleno. ¿Por qué? Porque no tienen la facultad de la razón, ¿no? En sentido pleno. Como los adultos, ellos sí que toman sus propias decisiones, ellos sí que son, pues eso, adultos, ¿no? Y también está, pues, esta idea de que no es necesaria este rito, esta imposición de las manos, ¿no? Jesús puede orar por ellos en cualquier momento, sin tocarlos siquiera, sin detenerse en sus tareas de cada día. Él puede orar por ellos como puede orar por todos los niños del mundo, ¿verdad? Sin, pues, pararse a, pues, orar por esta persona en particular, ¿no? Pues fijémonos, estas son las objeciones más comunes en contra del bautismo de infantes, el bautismo de los niños. Primero, dicen, no, ellos no entienden, ellos no saben lo que están haciendo, ellos, pues, no entienden quién es Jesús, por lo tanto, ellos no tienen fe. Entonces, ¿por qué el bautismo para ellos? ¿Para qué? ¿Por qué el bautismo para ellos? ¿Para qué? En el fondo, pues se está diciendo que el bautismo es una cosa muy importante, lo cual es cierto, pero también se está diciendo de que ellos no son lo suficientemente importantes para ser bautizados. Ellos no son lo suficientemente importantes para ser bautizados. Es la misma actitud. Es la misma actitud. No hay que, por así decirlo, perder el tiempo. Es, según ellos, pues es indigno el bautizar a un niño pequeño, porque no entiende, porque no razona, porque no comprende. También, pues, en cuanto al bautismo, no es necesario para ellos.
¿No? ¿Para qué? Si no entienden, entonces no puede sellar su fe. Pero si tampoco el bautismo lava los pecados, la Iglesia romana no dice que sí, pero sabemos que el pecado original sigue en nosotros. El apóstol Pablo sigue diciendo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que está hablando de mi pecado, el pecado interior que todos nosotros llevamos dentro. Si no lava entonces ese pecado, si el bautismo en sí mismo no salva, ¿verdad? Si no hace pues lo que se promete en el mismo momento en el que el niño es bautizado, entonces ¿para qué hacerlo? Entonces mejor déjalo, no te compliques la vida, no te compliques la vida con otros que no bautizan a los niños. Déjalo para que él, cuando sea mayor, pues lo decida y lo diga libremente. Es una pérdida de tiempo. Entonces, incluso, dice, puede ser negativo porque le puedes hacer creer que es creyente y que en realidad pues no lo es. Entonces, le puedes estar dando pie a que se engañe a sí mismo. Así razonan muchos. Pero vemos que esas son en el fondo, las mismas objeciones que presentaban en el fondo los discípulos de Jesús a los padres, para que Jesús no los tocara, no impusiera las manos sobre ellos y no los bendijera. Y bien, entonces en tercer y último lugar vemos esa respuesta de Jesús. Esa respuesta de Jesús que dice en el versículo 14: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Es interesante porque en el original literalmente dice: dejad a los niños y no les impidáis venir a mí. Dejad a los niños. Entonces parece como que en el fondo está mostrando que no tenía una actitud buena para con los niños. Y fijémonos, dice: no les impidáis, ¿verdad? No les impidáis venir a mí. Y esa palabra impedir es el mismo verbo que encontramos en Hechos 8, con el bautismo del eunuco etíope, cuando dice: bueno, aquí veo agua, ¿no? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aquí está pues Jesús diciendo: no le impidáis venir a mí, no le impidáis venir a mí. Entonces ellos, al impedir esta bendición, esta imposición de manos y esta bendición, vemos, estaba impidiendo que vinieran a Cristo. Estaban impidiendo que vinieran a Cristo. Estaban impidiendo entonces que se estableciera esta relación con Cristo. Estaban impidiendo que se estableciera ese contacto con Cristo, ese vínculo con Jesús. Cristo los padres traían a los niños a Jesús para que los tocaran, pero ellos decían que no. Cristo pues quería poner su toque en la vida de los niños y ellos decían que no. Bien, pues esta es la primera respuesta de Jesús: dejad a los niños y no les impidáis venir a mí. Si no hay ese toque, ese contacto, vemos que no solamente de palabra, sino también visual, les estáis de alguna manera impidiendo venir a Cristo, impidiendo ese contacto con Él. Pero no solo dice esto, dice más, porque dice a continuación: porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales es el reino de los cielos. Y esta palabra, pues seguramente muchos de nosotros la habremos escuchado y bien, muchas veces pues habremos oído en predicaciones que el sentido de estas palabras es de que el reino de los cielos es de aquellos que son como niños, ¿no? De los tales, es decir, de aquellos que son como ellos. Y es cierto que en la palabra de Dios, en otros lugares nos dicen que el que no se vuelva como un niño, de ninguna manera podrá entrar en el reino de Dios. Pero esto es quedarse corto
Es esto sí, pero aquí se está diciendo literalmente, de los tales es el reino de los cielos. Es decir, de ellos. Es decir, de los niños. De los niños es el reino de los cielos. Es el significado de la palabra de los tales. Esta misma palabra la podemos encontrar en otros muchos lugares en el Nuevo Testamento y se está refiriendo siempre a la persona en concreto. Veamos, por ejemplo, solamente un ejemplo, en Hechos capítulo 22 y versículo 22. Dice, le oyeron esta palabra y entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, al tal hombre, porque no conviene que viva. Y aquí está hablando del apóstol Pablo. Quita de la tierra al tal hombre. Entonces no solamente está diciendo de los que sean como niños, sino de los tales, de los niños mismos. De los niños mismos, que está diciendo Jesús, es el reino de los cielos. Entonces, bueno, pues muchos podrán decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo de los niños? ¿Cómo el reino de los niños es? ¿Cómo de los niños es el reino de los cielos? Si ellos todavía no creen, ¿no? El reino de los cielos es de los que depositan su fe en el Señor Jesucristo. Si ellos ni siquiera saben acerca de Jesús, ¿verdad? Y si, es más, todavía no sabemos si cuando ellos crezcan serán creyentes o no, o se apartarán, ¿no? ¿Serán fieles a Dios? ¿O por el contrario se irán del Señor y de su iglesia? ¿Por qué entonces dices esto? De que de los niños es el reino de los cielos. Pues simplemente una sencilla razón. Porque son hijos de creyentes. Porque son los hijos de creyentes que creen en el Señor Jesucristo y son santificados en sus padres. Si la raíz es santa, también lo es las ramas y el fruto. Ellos son santificados en sus padres. Para ellos, los hijos de los creyentes, es también las promesas de Dios en el pacto de la gracia. Las promesas, ¿cuáles? Las de ser su Dios. De la misma manera que es el Dios de sus padres, también de ellos. Y al ser el Dios significa el darles la salvación. El darles la salvación. La promesa de darles, pues también el Espíritu. Ponerles el Espíritu en ellos. Como hemos leído también en Ezequiel. Bien, pues entonces, de esta manera, pues, se les recibe. De esta manera, pues, con el bautismo, se les recibe, se les da la bienvenida y también, pues, se les integra, se incluye a los niños en la iglesia visible, que es la única que nos ha permitido el Señor ver, la que está aquí en la tierra ahora. Porque esa iglesia visible es el reino del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 13, leemos allí, versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y a una llena, la otra, una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del mundo, del siglo, cual saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Vemos? Aquí está hablando, pues, de que la iglesia visible, por la predicación de la palabra, pues van añadiéndose, integrándose gente a la iglesia visible, pero que no todos son realmente salvos y que, pues, será hecha la división final y definitiva, el fin del mundo. Bueno, pues eso es, si es así, fijémonos, ¿no? ¿Cuánto más
con mayor razón, ha de ser también incluidos los hijos de los creyentes, y no hay ninguna dificultad para decir que ellos forman parte del reino de Dios. Ellos forman parte del reino de los cielos, que es la iglesia visible del Señor Jesucristo. A todos, pues, Cristo, de los hijos de los creyentes, recibe por igual, sin tener que indagar nosotros. Sí, pues, por adelantado podemos saber si ellos son elegidos o no. Además, nosotros no podemos saber esto por adelantado. Entonces, a los hijos de los creyentes, a todos se les administra la señal de la promesa, por un igual. A todos entonces se les declara lo prometido, lo que Dios promete a su pueblo, por un igual. A todos los hijos de los creyentes entonces se les admite a la iglesia, en la iglesia. Se les incluye, no se les excluye, no se les pone aparte hasta que ellos hagan algo para merecerlo, sino que es de nacimiento, por ser hijos de creyentes, con la solemne responsabilidad que esto significa para todos. Primeramente para los padres, para la iglesia también, y también, conforme vaya pasando el tiempo, para el mismo niño bautizado. Así, por lo tanto, hermanos y amigos, si esto es así, y lo es, entonces ¿puede alguien impedir que estos hijos de los creyentes sean bautizados? Y esto según la ordenanza de la palabra de Dios. ¿Puede alguien impedir que sean llevados a Cristo y al bautismo para que Él los bendiga y para que en su gracia Él les dé, Jesús, al tiempo que Él haya fijado, lo que está prometido del bautismo? Bien, pues a todos nosotros nos toca orar para que todo esto sea así, para que las niñas pues sean guardadas en los caminos del Señor. Para eso también, pues, introducidas vemos desde su más tierna infancia, pues orar para que sean mantenidos en estos pasajes, en estos caminos, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Los padres también en casa, ellos han de hacer el grueso del trabajo. No han de esperar a que venga el pastor o el anciano a hacer el trabajo que ellos tienen que hacer, que es enseñarles ellos mismos la palabra de Dios en casa, ¿verdad? Enseñarles a ellos a cómo orar, introducirlos en los caminos del Señor, ya desde la más tierna infancia, ¿verdad? Entonces, Dios, al ser bautizadas, pues estas niñas son santificadas de una manera especial, son apartadas para el Señor. Entonces vemos, si son apartadas y puestas aparte, esto significa que son, de alguna manera, pues sí, su propiedad. Nosotros, los padres, por supuesto, tenemos esta idea, ¿no? Y es natural, ¿no?, de pensar, nuestros hijos son nuestros, y es normal que sea así. Pero no hemos de olvidar también esto, que también en este sentido, por el pacto, por el bautismo, porque han sido santificados, son también propiedad del Señor. Y nosotros pues somos los responsables, ¿no? Somos los encargados de cuidarlos, ¿no? Hoy en día se ve bien esto, ¿no? Prácticamente se ha visto, la manera de ver hoy en día las cosas es que prácticamente no es oficial, pero sí cada vez más, que los niños pertenecen a la sociedad, o los niños pertenecen al gobierno o al Estado, y los padres están solamente de intermediarios, ¿no? Se puede decir así. Es un poco la idea que cada vez se está más metiendo.
Bueno, esto ayuda a comprender un poco. Los hijos, en el caso de los padres creyentes, los hijos son del Señor y los padres están aquí, pues, se puede decir, de encargados, de responsables, para cuidarlos materialmente, por supuesto, pero también espiritualmente. Y pues, lo que veíamos también al principio, ¿no? Proveer un hogar para los hijos, ¿verdad? Mantener el amor en casa, en el matrimonio, con los hijos igual, por amor al Señor y también por amor a los hijos, ¿no? Entonces, también los creyentes, los padres creyentes han de intentar ser, con la ayuda del Señor, un ejemplo de padres cristianos. Un ejemplo de padres cristianos que sabemos que no lo vamos a hacer perfectos. Por lo tanto, esto significa que defectos siempre los vamos a tener. Entonces, ser padre cristiano y ser un ejemplo de padre cristiano lleva consigo el no intentar ocultar sus defectos. No ocultar sus defectos a los hijos, no, lo van a tolerar mejor. Van a tolerar mejor esta actitud en nosotros, ¿verdad? Que nosotros reconozcamos abiertamente nuestros defectos, que el hacernos pasar por santos, cuando en realidad pues no lo somos o no lo somos del todo. Y sobre todo, la mayor responsabilidad es que esto que hacemos ahora, el traerlo al bautismo para ser bautizado, esto tenga su continuación a lo largo de toda la vida. Que los padres sigan llevando a sus hijos a Jesús a lo largo de toda su vida. Les muestren a Jesús, hablen de Jesús a sus hijos, les muestren y les hablen acerca de su gracia y de su misericordia y de su bondad y de su obra. Que piensen en todas estas cosas y pues que les estén mostrando, ¿no? Siempre que sus ojos estén puestos y fijos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y bien, todos nosotros, supongo que todos los que aquí estamos, de una manera o de otra, de una iglesia o en otra, hemos sido bautizados. Entonces pensemos, no solamente del bautismo de las niñas, pensemos también en nuestro propio bautismo. Pensemos en el bautismo que nosotros recibimos un día. Pensemos que también, de alguna manera, pues Cristo nos tocó, de alguna manera. Pero pensemos ahora sobre todo esto. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti en este momento? ¿Quién es Jesús para ti? Al día de hoy, ¿verdaderamente lo has llegado a conocer? ¿Verdaderamente tienes esta confianza en Cristo de que Él es tu Salvador? ¿Tienes esta confianza en Dios de que Él es tu Padre? ¿Tienes esta confianza en Jesús? ¿Vives por Él, por Jesús y para Él? Pues que así sea. Que tengamos todos nosotros, lleguemos a tener y tengamos esta misma fe y confianza en el Señor Jesucristo, y que Él nos bendiga a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos a ti la gloria y la honra por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú has establecido este pacto de misericordia, este pacto de gracia con tu pueblo, con los creyentes, y porque, Señor, tú, Señor, también tienes en cuenta a nuestros hijos. También tú tienes amor por nuestros hijos. También tú, Señor, pues tienes estas promesas para ellos, y tú les extiendes estas promesas de salvación para ellos, y tú les das la bienvenida, Señor, a tu iglesia, a tu casa, Señor, al reino tuyo, para que ellos puedan, Señor, crecer en ellos, en tu casa, en tu reino. Señor, ser plantas
Señor, plantadas, como plantas plantadas, Señor, en tus atrios, en tu casa. Y es lo que te pedimos, Señor Dios nuestro. Ahora que vamos a pasar, Señor, al bautismo de Natalia y de Daniela, queremos pedirte, Padre, que tú, Señor, las bendigas. Queremos pedirte, Padre, que tú, Señor, también pues, pongas esta bendición de Jesús en sus vidas, para que esta promesa visible, este lavamiento de agua, sea también al tiempo que tú hayas fijado, que tú hayas previsto, la realidad en su vida, que tú perdones todos sus pecados, que tú, Señor, pues los limpies, Señor, los purifiques, los regeneres por la fe en tu Hijo Jesucristo. Te presentamos también a los padres, para que tú también los ayudes y los bendigas, Señor, en la salud, para cuidarlos, proveyendo tú, Señor, en cada casa todo lo necesario, Señor, para toda necesidad, Señor, que ellos tengan. También, Señor, en el hogar, que sea un hogar lleno de amor y de bendición, Señor, ambos hogares. Queremos, Señor, también pedirte, Padre, que bendigas espiritualmente a los padres, para que su fe y su amor por ti crezcan día a día, y también ellos puedan, Señor, pues mostrar tus caminos a sus hijos, enseñarles, Señor, encaminarles siempre en tu palabra, y, Señor, pues que tú los bendigas en esta responsabilidad que ellos también adquieren contigo, y también con la Iglesia, también con nosotros, pero también nos ayudes a todos nosotros como Iglesia, Señor, a los familiares, Señor, primeramente, y a todos los demás hermanos, para que siempre seamos un buen ejemplo para la fe de ellos, que de ellas, Señor, que ellos puedan ver en nosotros también acerca de Cristo, y puedan ser bendecidos, Señor, a través de nosotros, que no reciban, Señor, de nosotros ningún mal ejemplo, Señor, que pueda afectarles, Señor, en su fe. Señor, que sean guardados, por lo tanto, ellas y todos nosotros, Señor, todos los que hemos creído en ti. Señor, también pues por todos los que aquí estamos presentes, Señor, y tú conoces el corazón de cada uno de ellos. Señor, queremos pedirte para que también, Señor, tú, pues si hay alguien aquí que todavía no conoce, Señor, a Cristo como a su Señor y como a su Salvador, y que no tiene entonces este perdón de pecados, Señor, y esta seguridad de la salvación, Señor, pues que tú también les muestres a tu Hijo Jesucristo, Señor, para que Cristo también, pues como nos dice tu palabra, sea formado en ellos. Señor, pedimos entonces tu bendición ahora sobre el bautismo, Señor, de Natalia y de Daniela. Señor, bendice este acto, este sacramento, Señor, para la gloria y honra de tu Hijo Jesucristo, y en su nombre te lo pedimos todas las cosas. Amén. Bien, pues vamos a pasar ahora al bautismo de Natalia y de Daniela. Entonces vamos a proceder primeramente tal vez por Natalia, ¿no?, que es la de mayor edad, ¿no?, por unos cuantos días solamente. Diego y Sara me han pedido que para ellos es muy especial este nuevo bautismo, porque ellos también quieren. Habíamos dado cuenta que ellos no habían hecho profesión de fe ante su iglesia, entre nosotros, pues ellos quieren hacer la profesión de fe. Y bien, pues acto seguido vamos a pasar al bautismo de la pequeña, de Natalia. Muy bien, pues Diego, Sara, vosotros creéis y confesáis ante la Iglesia del Señor vuestra fe en el Señor Jesucristo como vuestro Señor y vuestro Salvador.
Vosotros también creéis en las doctrinas enseñadas en la confesión de fe de la Iglesia, en la confesión de fe de Westminster. También os comprometéis a someteros al gobierno y al cuidado pastoral de la Iglesia. Muy bien. Ahora, Natalia, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quisiera pedir ahora también a Daniela, los padres de Daniela y Daniela. ¿Puedes quedar aquí? Si no llora nada. ¿Puedes pasar? Os comprometéis a dar a Daniela una educación cristiana, enseñarles en los caminos del Señor y ser un ejemplo como padres de fe y de virtud para ella. Pues Daniela, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a orar al Señor. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por este bautismo que tanto Daniela como Natalia han recibido. Señor, por lo que significa este lavamiento de pecados, esta adopción en tu familia. Señor, esta entrada en tu reino, este apartamiento, Señor, de todos los pueblos de la tierra para ser tu exclusiva propiedad. Oh Padre, bendice a las niñas, bendice a los padres, Señor. Señor, bendícelos, dales toda bendición, Señor, material, Señor, de la salud, pero también espiritual en tu Hijo Jesucristo. Bendícelas grandemente. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Presentaros.